Túnel del carpo, degeneración macular, aislamiento social, trabajo remoto, sobrepeso, excelente salario y problemas de espalda. Si eso te suena bien, te recomiendo una carrera en programación. Pero, ¿cómo aprende un completo principiante? La respuesta es muy sencilla. Necesitas pasar incontables horas mirando fijamente a la luz de una pantalla pulsando las teclas hasta que salga algo genial del otro lado. Codificar fue de lejos la mejor inversión que he hecho en mi vida profesional y me costó aproximadamente $0 gracias a todo el material gratuito en internet. Por suerte, no necesitas ser muy inteligente, pero sí trabajar duro y dedicar las horas necesarias para aprender la habilidad real. Pero, ¿las horas hacen todo exactamente? Por desgracia no, y no hay un paso garantizado ni verdadero. Cada programador tendrá que ir en su propia búsqueda y encontrar su propio camino ninja. En este video crearemos 7 mapas de rutas diferentes para darte una idea aproximada de qué empezar aprendiendo dependiendo de lo que quieras hacer con el código. Es fundamental que encuentres un proyecto que encienda un fuego en tus entrañas, algo donde puedas anclarte a través del extremadamente frustrante proceso de aprender una nueva habilidad. Para mí, ese proyecto fue un sitio web hace más de 6 años, pero hoy en día puedes hacer cosas mucho más interesantes como construir juegos, IoT, dispositivos web, aplicaciones móviles y de escritorio, aprendizaje automático y análisis de datos o codificar tus propios sistemas de bajo nivel. Si yo tuviera que aprender a programar desde cero, así es como yo lo planificaría. Si eligiera el camino del desarrollo web, si tal vez tu objetivo es construir el próximo Facebook, el desarrollo web puede ser el camino que deseas. Sin embargo, no es fácil de explicar porque hay muchas maneras de realizarlo, pero a nivel general esto es lo que tienes que hacer. Descargar un editor como Visual Studio, crea un archivo HTML y aprende cómo funciona la estructura en un sitio web. Luego crea un archivo CSS y trata de hacer que dicha estructura se vea bien con algunos estilos personalizados. Después tendrás que aprender algo de JavaScript para hacer que el sitio web sea interactivo. Aunque lo loco es que la mayoría de gente no usa JavaScript por sí mismo. En cambio, usan librerías de frontend o frameworks para construir una interfaz de usuario. Si tu objetivo es conseguir un trabajo, aprende React porque es el más popular y requerido por empresas. Pero si es divertirte, podrás aprender Svelte o Vue. Con esto quedaría cubierto el frontend. Pero si quieres construir una aplicación, también necesitas un poco de backend. La forma más fácil de hacerlo es utilizar un servicio de backend como Firebase, Pocketbase o Superbase que te darán una autenticación de usuario, una base de datos y almacenamiento de archivos con el mínimo esfuerzo. Pero también es probable que necesites su propio servidor personalizado y confusamente la forma más fácil de hacerlo es con una plataforma serverless. Necesitas aprender algo de Node.js y entender protocolos como HTTP o APIs, cómo funcionan en internet. Y luego, finalmente, puede traer un meta framework que coincida con su marco del frontend como Next.js, SvelteKit o Next, que pueden poner todo lo que necesita en un paquete cohesivo. Y con eso tenemos una hoja de ruta muy aproximada para el desarrollo web. Pero hay como 1.000.000 de diferentes cosas que podrías aprender a lo largo del camino y romper esta hoja de ruta y usar algo como Java o Spring Boot, Ruby on Rails o Laravel y PHP, porque virtualmente cada lenguaje también puede crear aplicaciones web. El desarrollo web es el más complejo de entender para cualquier persona. Intenta no distraerte demasiado con lo que está en tendencia. Aprende un framework que te encante, involúcrate con su comunidad y aprende las herramientas que orbitan a su alrededor. Puedes seguir esta hoja de ruta o no habría nada de malo saltar directamente a un framework y tratar de aprender las piezas necesarias y complementarias a medida que avanzas. De hecho, prefiero este último enfoque un poco más caótico para que aprendas lo que realmente quieres aprender. La web es una plataforma definitiva, pero algunas aplicaciones son mejor para móviles. Si quieres construir una aplicación móvil en iOS o Android, puedes crear una aplicación de máxima calidad aprendiendo a usar sus cadenas de herramientas en iOS, lo que significa que necesitas tener un Mac y descargar el Xcode ID y aprender el lenguaje de programación Swift. En Android, descargar Android Studio y luego aprender Java o el lenguaje de programación Kotlin. La mayoría de las aplicaciones móviles también necesitan un backend y herramientas como Firebase o AWS Amplify son un gran lugar para empezar a aprender. En comparación con el desarrollo web, el mapa de ruta aquí es un poco más corto, sin embargo, no es más fácil. Y si quieres crear una aplicación para iOS y Android, ¿tendrás que aprender 2 lenguajes y 2 diferentes plataformas? No. Como alternativa puedes aprender un framework multiplataforma como Flutter con un lenguaje de programación Dart o React Native con JavaScript o Microsoft.NET Framework con C# para construir aplicaciones para iOS y Android desde una única base de código. Aunque puede que no quieras una aplicación móvil sino más bien una aplicación de escritorio. Si quieres empezar con una aplicación macOS, la puedes hacer con Swift. Aunque también se use Swift para crear aplicaciones para Windows, al mismo tiempo puedes usar .NET para crear aplicaciones Windows y también .NET MAUI para construir aplicaciones macOS. O tal vez quieras crear aplicaciones Linux. Para eso hay un conjunto de herramientas llamado GTK que puede construir aplicaciones en una variedad de diferentes lenguajes. O tal vez quieras apuntar a los 3 al mismo tiempo. Frameworks como Electron o Towery te permiten crear aplicaciones de escritorio usando JavaScript que se ejecutan en la plataforma. Si ya sabes algo de desarrollo web, estas pueden ser herramientas increíbles. Pero si estás empezando desde cero, probablemente quieras elegir la plataforma con la que te sientas más cómodo y empezar construyendo aplicaciones para esta plataforma con su cadena de herramientas preferida.
preferida. Lo que es deprimente sobre el desarrollo de aplicaciones es que a veces puede parecer que estamos construyendo nada en un vacío infinito de vapor que nunca sentirá el toque de un humano real. Por otro lado, podrías tomar el camino del hardware. Tal vez quieres construir un dispositivo IoT, un robot o un lanzallamas sincronizado con tu guitarra. Para este camino puedes empezar a construir cosas como una Raspberry Pi. Es solo un ordenador diminuto donde puedes empezar a aprender lo básico de sistemas operativos Linux. Una vez lo tengas funcionando, puedes empezar a aprender en el lenguaje de programación Python. Python es el lenguaje más popular para principiantes porque es fácil de aprender y puede hacer casi cualquier cosa. Digamos, en Raspberry Pi puede conectar una protoboard para construir circuitos y controlar su comportamiento con tu código en Python. Otra opción es comprar un Arduino que tiene un microcontrolador que puede ser programado en su propio lenguaje C. Además de aprender lenguaje C, en el camino hay que aprender sobre circuitos y redes de comunicaciones antes que eventualmente conectes tu dispositivo IoT a la nube. En este punto necesitarás aprender algo de desarrollo backend y los protocolos como MQTT para pasar mensajes entre tus dispositivos. Otro buen lugar para aprender a programar es creando un juego. Frameworks modernos como Unity y Godot hacen posible que una persona normal pueda desarrollar un juego impresionante. Independientemente, ambos frameworks proporcionan un entorno de desarrollo integrado donde puedes arrastrar y soltar diferentes elementos del juego y cambiar su comportamiento con código. Ambos motores de juego se basan en el lenguaje de programación C#, pero Deal también tiene su propio lenguaje que es un poco más fácil para los principiantes. En cualquier caso, hay mucho que aprender sobre física del juego, además de modelado 3D con temas como sombras, mallas, supertrazos, entre otros. De hecho, todo lo que necesitas aprender se encuentra contenido dentro del motor de juego, pero también hay un enorme ecosistema de otros aplicativos que puedes implementar en tu propio código para que no tengas que hacer todo desde cero. Pero si quieres volverte un experto en juegos, puedes echar un vistazo a Unreal Engine, que está basado en el lenguaje C++, que es un poco más desafiante para un principiante, pero es el motor de elección para muchos juegos AAA. Uno de los campos más emocionantes para el que entrar ahora mismo es el aprendizaje de máquina, donde puedes construir inteligencia artificial para hacerte a ti mismo obsoleto. El aprendizaje automático es complicado porque no puedes hacer algo si no tienes un montón de datos primero. En mi opinión, la mejor manera de empezar es participar en concursos de ciencia de datos en Kaggle. Aquí puedes obtener datos del mundo real y analizarlos con una comunidad de otros científicos de datos, y si eres realmente bueno puedes ganar mucho dinero. Pero antes de llegar a ese punto necesitarás aprender un lenguaje diseñado para la ciencia de computación. Los más comunes son Julia, R y por supuesto Python. Si vas por la ruta de Python tendrás que aprender bibliotecas como Pandas para organizar tus datos, Matplotlib para analizar visualmente los datos, NumPy para hacer operaciones matemáticas complejas y Scikit-learn para aprender a ejecutar algunos algoritmos básicos de aprendizaje. A lo largo del camino necesitarás aprender mucho sobre matemáticas porque el aprendizaje automático es una manera elegante de hacer estadística. Si tienes lo básico, puedes moverte a redes neuronales profundas con bibliotecas como TensorFlow y PyTorch, que son herramientas usadas para construir las más aterradoras aplicaciones modernas de IA. La última forma de aprender a programar es creando sistemas de bajo nivel. Cuando vas a la cárcel, la mejor manera de sobrevivir es encontrar el tipo más grande de allí y noquearlo en tu primer día. Puedes adoptar una posición similar al aprender a programar empezando inmediatamente con el lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C es el lenguaje más utilizado para construir casi los demás sistemas, como los núcleos de sistemas operativos de Windows o Linux y el intérprete de Python. Aunque sorprendentemente C es en realidad un lenguaje bastante fácil de empezar. Solo le faltan muchas estructuras de datos como listas o diccionarios que se encuentran en Python, lo que significa que tendrás que implementar tus propias cosas desde cero, que te llevará a entender cómo funciona la gestión de bajo nivel y cómo implementar algoritmos que la mayoría de la gente solo estudia para sobrevivir a una entrevista y si es una prueba de fuego que te convertirá en el más malo de la cárcel. Pero en realidad, si vas por este camino, lo más probable es que te rompan la cara, pero creo que cada desarrollador debería probar solo un poco porque te hará un poco más humilde y más completo desarrollador sin importar lo que pase, y si realmente te gusta y se te facilita, podrías aprender un lenguaje como Rust o C++ si eres un masoquista. Y con esto tienes 7 hojas de ruta básica que puedes usar para aprender a codificar este año, pero apenas hemos arañado la superficie. Otras habilidades que son universales para casi cada uno de estos caminos son aprender Git y GitHub para controlar las versiones de tu software. Necesitarías aprender Linux y el lenguaje Bash para escribir en consola, además saber sobre redes, cómo funcionan los protocolos de HTTP y DNS, cómo se construyen las APIs sobre estándares como REST, RPC y GraphQL. Para serte sincero, no soy experto en ninguna de estas cosas. He puesto tantas cosas en mi cerebro que cada vez que aprendo algo nuevo, algo sale por el otro lado. Es normal sentirse abrumado cuando se aprende a codificar. Lo que debes hacer es tratar de ser realmente bueno en una sola cosa y convertirte en el top 10 experto en un solo campo. Y esto puede tomarte varios
varios años para llegar allí, pero si lo haces es probable que tengas un trabajo impresionante para el resto de tu vida. Aprender a programar es tu viaje de por vida, no hay un destino final y puede ser extremadamente frustrante y doloroso, pero la recompensa del sufrimiento es la experiencia y la experiencia es lo que te hace ganar dinero. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para cuando publique el video del roadmap específico para Python. Gracias y nos vemos en el próximo video.